Este fic no me pertenece, todos los derechos reservados a su creador, como a los creadores originales de Dragon Ball y Saint Seiya, Akira Toriyama y Masami Kurumada. Link del capítulo en fanfiction en la descripción. Capítulo 3. Encuentro accidentado. En una parte de la Tierra una luz se abre en el cielo y de allí salen Goku junto con Vegeta que caen pesadamente al suelo. No podía abrir un portal más bajo. Se quejaba Goku al caer pesadamente al suelo sin contemplación. Kakaroto, gruñó Vegeta enojado. Sí. Preguntó inocentemente el Saiyajin para saber qué quería su compañero. Bájate de mí, gritó en contestación el príncipe Saiyajin. Oh, lo siento Vegeta, se disculpó Goku mientras se paraba, iba a ayudar a su compañero, pero este golpeó su mano dando a entender que él podía solo sin la ayuda de nadie. En eso ambos se elevan hacia un edificio y contemplan el paisaje que tienen enfrente. Vaya, es un mundo raro, aunque la gente se parece a la de la Tierra, decía Goku mirando a los habitantes de ese planeta. Con la única diferencia que no veo animales que hablan, como Piccolo, se burló el príncipe Saiyajin. No entiendo por qué no te llevas bien con Piccolo. Eso no es asunto tuyo, gruñó Vegeta. Goku lamentaba que Vegeta y Piccolo no se llevaran bien, aunque lo comprendía por el carácter tan hosco de ambos, especialmente de Vegeta, aunque después de lo de Majin Buu sus relaciones se habían vuelto algo cordiales al especial estilo de ambos. Creo que en cierto modo se respetan. Goku sonrió para sus adentros y no pudo evitar pensar que ambos hacía tiempo habían sido sus enemigos. Es sorprendente cómo pudieron cambiar, pensaría el Saiyajin y se preguntaba para quién había sido más difícil. Para Vegeta, el terrible príncipe de los Saiyajines, o para Piccolo, la parte mala de Kami-Same. Me imagino que para Vegeta, después de casarse con Bulma, sonrió para sus adentros. ¿Y bien? ¿Qué hacemos ahora? Le preguntó Vegeta. Creo que debemos empezar a buscar la esfera, ¿no te parece? Bueno, creo que debemos ir por allá, primeramente, opinó Goku. En eso Vegeta ve cómo este sacaba el radar del dragón y empezaba a levitar. Tú anda por allá y yo iré por otro lado, informó el príncipe Saiyajin. Pero Vegeta, yo tengo el radar del dragón y sin eso no puedes buscar y, en eso Goku ve que Vegeta tiene otro radar. ¿Otro radar? ¿De dónde lo sacaste? Preguntó confundido el guerrero de la tierra. Le dije hace tiempo a Bulma que fabrique otro. Lo llevaba casualmente en mi bolsillo cuando fui a buscarte. Es una suerte ya que así no tendré que soportarte a mi lado todo el tiempo, informó Vegeta mirado hacia el otro camino que iba a tomar. A propósito, ¿cómo es que aceptaste ir de compras con nosotros? Preguntó extrañado, y es que cuando Milk le había dicho que Vegeta, orgulloso como era, había aceptado ir con ellos de compras, le sorprendió. Fue una conspiración entre Bulma y Bra para sacarme de la casa, ya que Bra iba a llevar a sus ruidosos amigos y no me querían allí, gruñó Vegeta al recordar lo que hicieron su esposa y su hija. Goku sonrió, la única persona que no podía manejar Vegeta era Bra. Su hija se había convertido en la horma de su zapato y más aún que estaba entrando a la adolescencia y Vegeta no podía con eso. La única que podía controlar a Bra era Bulma, lo que no evitaba que a veces se unieran para poder manejar a Vegeta o obligarlo a hacer algo. Quizás no estabas preparado para tener una hija tan bonita como su mamá y con el temperamento de su padre, pensó Goku divertido. Bueno, no vine aquí a hablar sobre mi vida familiar, que por cierta anda mejor que la tuya. Ya nos vemos, contestó Vegeta al entender la sonrisa de su compañero. Goku no pudo evitar incomodarse por ese comentario. Las palabras de Milk aún resonaban en sus oídos y se sentía mal por ello, pero por el momento la misión era más importante. Espera, ¿cómo vamos a saber que alguno de nosotros la encontró? Le preguntó Goku al no pensar eso antes. ¿Quieres que te deje el teléfono de la suite donde voy a estar? Solo eleva tu ki, eso es todo. Gruñó desesperado el príncipe de los Saiyajin, ante la pregunta hecha, mientras partía de ese lugar. A veces no soportaba estar cerca de Kakaroto y su ingenuidad. Espero que no se meta en líos, pensó Goku preocupado al saber el temperamento de su acompañante. De pronto su estómago sonó: caray, qué hambre tengo. Veré si encuentro algo de comer primero, decía mientras se dirigía por el camino que había escogido.
Mientras tanto Vegeta volaba sobre la ciudad rastreándola con el radar. Espero encontrar la esfera rápidamente, este lugar parece que no tiene mucho que ofrecer, se decía a sí mismo decepcionado al no ver a oponentes fuertes. De pronto pensó en lo que había dicho, esa frase la había usado más de una vez cuando era enviado a alguna misión de destrucción. Antes hubiera recordado eso con una total indiferencia, pero ahora, las imágenes de horror y destrucción llegaban a su mente y lo hacían sentirse mal. Aun cuando se casó con Bulma eso no le importaba, pero cuando nacieron sus hijos se dio cuenta de lo que había sido su vida pasada. Tan solo pensó que alguien los matara sin el poder evitarlo, para darse cuenta, ya que él mató a mucha gente que sabiendo que no tenían posibilidades frente a él lucharon hasta el fin por proteger a sus seres queridos. Él no había tenido a nadie, solo a su madre, una guerrera de clase alta, seleccionada para dar un heredero al rey. Ella asumió su educación personalmente a diferencia de los guerreros de clase baja, como Kakaroto, que fueron enviados inmediatamente a las misiones sin importarles si regresaban o no. A su manera su madre fue la única persona que le dio algo de afecto además del entrenamiento para que desarrolle sus poderes y él empezó a acompañarla a sus misiones. Pero un día su madre salió sola y nunca más regresó. Vegeta recordó el día en que se lo dijeron sin la menor consideración. Fue la primera vez que lloró. Al saber esto su padre lo hizo llamar y enfrente de todos lo abofeteó diciéndole ustedes dicen que esta niña es mi hijo, creo que tengo mejores descendientes entre mis hijos bastardos. Nappa. En ese momento surgió un gigantesco Saiyajin a quien le dijo encárgate ahora tú de su instrucción, trata de salvar algo si es que hay algo que salvar, ahora llévatelo antes de que lo mate. Fue la única vez que su padre habló con él y empezó un martirio al lado de Nappa. En los entrenamientos era muy duro con él y en más de una ocasión fue enviado a las cámaras de recuperación. Es por ello que nunca tuvo estima por Nappa y cuando desarrolló sus poderes las cosas cambiaron y no tuvo ningún reparo en matarlo cuando fue derrotado por Goku, cosa que en cierto modo se arrepentía, ya que después de la destrucción del planeta él se había mantenido como su fiel guardián. Los consejeros hablaron en más de una ocasión con su padre porque les preocupaba que se perdiera la línea de sucesión, pero él no quiso escuchar a nadie y se dijo que había matado a un consejero porque le había recriminado por la manera de tratar a su hijo. Después comprendió que por más que se esforzara no iba a complacer a su padre, ya que él solo pensaba en liberarse de Freezer. Quizás por eso gozaba humillándome y a los demás, en realidad Freezer, humillaba a su padre cada vez que podía. No pudo evitar pensar en Freezer. Lo había odiado bastante, pero fue la única persona que se interesó por él después de su madre. Freezer se preocupó de su instrucción personalmente y las veces que compareció ante él lo trataba amablemente, aunque hacía lo mismo con la gente que mataba, cosa que le ganó la animadversión de Sabón y Dodoria. Freezer solía bromear en aquellos bacanales que se celebraban en su honor que Vegeta sería un futuro Ginyu, cosa que no era del agrado de aquellos guerreros que no cesaban de hostilizarlo, especialmente Kiwi. Me pregunto si Freezer se sintió mal que lo traicionara, en cierto modo se alegraba que él no haya tenido que matarlo. Fue cuando de pronto sintió dos ki. No muy fuertes, pero sí lo suficiente para llamarle la atención, vio que provenían de una casa bastante grande y bajó a un pequeño bosque donde se ocultó para observar mejor. Al frente de la casa había una enorme plataforma donde dos personas peleaban o mejor dicho parecía que estaban entrenando. Vegeta observó interesado sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo, aunque uno de ellos de pelo negro demostraba ser mejor y parecía jugar con su contrincante de pelo rubio. En eso observó en una enorme ventana a una joven que observaba a los peleadores. Vaya, es bastante bonita, pensó Vegeta al mirarla. Vamos Yoga, pensé que después de tu pelea con Milo habías mejorado tus técnicas, le dijo Seaya al rubio. Solo espera y verás, le contestó. Yoga volvió a atacar y Seaya paró fácilmente sus ataques. Aunque Seaya no era tan bueno en el combate cuerpo a cuerpo como Shiryu, era el oponente indicado para practicar. La verdad no le gustaba mucho practicar con Seaya ya que siempre actuaba como queriendo demostrar que era mejor especialmente cuando Saori miraba, pero tenía que aprender. Ese era su punto débil y siempre tenía que basar sus ataques en el puño de hielo. La pelea en la casa de Scorpios se lo había demostrado, pero en realidad más le dolía la pelea en la que Seena casi lo destroza,
de no haber sido por la intervención de Chan, él habría sido historia a manos de una caballera femenina. En el segundo piso Saori, Etine observaba el entrenamiento. Atrás de ella Kiki estaba sentado en el suelo jugando con algunos adornos. Más allá Shiryu y Tatsumi estaban sentados en una mesa revisando unos papeles y de vez en cuando echaban una mirada a Etine, quien silenciosa les daba la espalda observando por la ventana. Todos estaban siendo lo más silenciosos posibles para no perturbar a Etine, quien parecía perdida en sus pensamientos. Shiryu y Tatsumi estaban cotejando las cuentas de gastos. Todo eso se remonta después de la derrota de Argol, el Caballero de Plata, pelea que le costó la vista a Shiryu, cosa que recuperó después de la pelea en la Casa de Cáncer. Todos los caballeros de bronce se quedaron en la corporación Kidou, donde estaban sometidos a un régimen de hambre impuesto por Tatsumi, demasiado tacaño para preocuparse por la manutención de individuos que a su opinión no aportaban nada a la corporación. Fue Seaya quien se lo hizo notar a Saori, demasiado ocupada para percatarse de ese detalle, en forma muy suave para no contrariarla. Saori solucionó el problema de una forma muy cauta para evitar mayores líos. Hizo llamar a Tatsumi y le ordenó pagar un sueldo a todos los caballeros como si fueran empleados de la corporación, explicándole que ellos arriesgaron sus vidas, y la seguían arriesgando, por su seguridad por lo que merecían aquello. Tatsumi utilizó todos sus recursos para hacerla desistir, pero de nada sirvió. A lo único que accedió Saori fue que entrarían a un régimen de pago como empleados de nivel medio, pero Saori puso como condición que se les asigne una partida especial para gastos pequeños. Esa condición les complicó las cosas a todos ya que deberían rendirle cuentas a Tatsumi personalmente. Todos designaron a Seaya para que hablara con Tatsumi, pero la primera y única vez que hablaron terminó en una violenta discusión debido a que Tatsumi era muy puntilloso con los gastos y muchos comprobantes fueron rechazados. Luego designaron a Habu pero este era demasiado sumiso para replicar a Tatsumi y volvió con casi todos los comprobantes que Tatsumi no quiso recibir. El resultado es que tuvieron que comprar una serie de cosas inútiles de sus sueldos para poder rendir ese dinero ya que otra de las condiciones fue que todo el dinero debía gastarse. Finalmente comisionaron a Shiryu, quien supo desde un primer momento manejar a Tatsumi y poder llegar a un entendimiento sin claudicar. Ese encargo no era en realidad del agrado de Shiryu, pero debía de hacerlo. Algunas veces discutieron, pero pudieron llegar a acuerdos. Seguramente Saori había escuchado de las discusiones y decidió comprobarlo. Era por ello de su silenciosa presencia en la sala. A veces estas situaciones son desesperantes, pensó Shiryu, además que le parecía absurdo que Saori estuviera allí parada ya que Tatsumi se cuidaría mucho de discutir algo en presencia de ella. Saori, Atena observaba el entrenamiento de Seaya y Yoga, admiraba a los jóvenes caballeros, no por sus formas de pelear sino por su entrega hasta el último momento, pero aún así se sentía incómoda. Desde que supieron que ella era la reencarnación de Atena se habían tornado muy ceremoniosos y respetuosos tratando de no contrariarla en lo más mínimo. Eso había creado un ambiente un poco lúgubre, pero, no era eso lo que se esperaba de una diosa. Había escuchado de las discusiones por las cuentas y quería saber sobre qué tenían problemas, pero ambos se habían cuidado de discutir frente a ella, lo cual le había provocado un sentimiento de frustración. Después de todo era una chica y esperaba otras cosas de la vida. De pronto algo pasó y Saori se apartó de la ventana. Kiki, ve a decirle a Habu que hay un intruso en el jardín, le informó Saori al niño que estaba a su lado. ¿Estás segura, Etine? Le preguntó sorprendido Kiki. Preferiría que me llame Saori. Sí, Kiki, anda ve, él ya sabe qué hacer, pero no quiero violencia, por favor, le respondió. Como tú digas, Etine, dijo Kiki antes de desaparecer por la puerta e ir a informarle al caballero de unicornio. Seguro que es uno de esos molestos paparazzi, es el tercero del mes, dijo molesto Tatsumi. Saori, Etine se había convertido en un misterio para el mundo desde aquel incidente del santuario como la llamaba la prensa. Su vida reservada, el estar rodeada de guerreros poderosos y ser la señorita Kidou dueña de una de las más grandes corporaciones industriales la habían convertido en el centro de atención de la sociedad, quienes ignorando su condición de Etine no entendían cómo una hermosa muchacha de 14 años mantuviera una vida tan reservada lejos del jet set sin ningún compromiso.
La única relación que creyeron encontrarle fue con Julián, único heredero de otra gran corporación y uno de los solteros más codiciados, pero las conjeturas se fueron abajo cuando ella rechazó públicamente su oferta de matrimonio dejándolo en ridículo. Desde ese entonces, cierta prensa había hecho hasta lo último por tener una entrevista o tomarle fotos. Saori había declinado cortésmente a ofrecer alguna, pero ciertos periodistas y paparazzi se habían vuelto muy insistentes. Era continuo que alguno se escabullera al interior de la residencia, pero aun cuando Tatsumi despidió al personal de seguridad ya que consideró que si Seaya y compañía tendrían sueldo ellos deberían encargarse de la vigilancia. Al final eso no estaba resultando y lo peor fue que Tatsumi descubrió a un espía industrial sacando información de sus oficinas en las narices de Seaya. Kiki bajó al primer piso y vio a Habu y a los otros caballeros de bronce, Ichi, Hidra, Heki, Oso, Van, León, y Nachi, Lobo, el círculo de la desgracia como se hacía llamar el propio Habu con amarga ironía. En cierto modo tenía razón. Como quedaron en tan mal estado después del desafortunado torneo intergaláctico no pudieron luchar al lado de Seaya y los demás en los siguientes combates que sucedieron después de la aparición de Iki y los Caballeros Negros. Es por eso que no lograron llegar al nivel que ahora tenían los demás pese a los esfuerzos que hacían. Una cosa es entrenar y otra pelear, pensó Kiki al acercarse Habu. Etine dice que hay un intruso en el jardín, que te encargues, pero sin violencia por favor, le informó al chico enfrente de él. Otro. Bueno, dile a Saori que nos encargaremos, que no se preocupe, había contestado algo hosco, pero el mal carácter de él no le era extraño a Kiki, en cierto modo lo comprendía, ya que casi nunca eran tomados en cuenta y eso les dolía especialmente a Habu, cuya pasión por Etine no era desconocida. Pese a eso su sumisión a las órdenes seguía siendo igual. La única persona que tenía un nivel de acercamiento con ellos era Shiryu. Sus formas más cordiales habían roto el hielo y fue él quien abogó por ellos ante Saori para que también se les pague un sueldo. Ante la sorpresa de Shiryu, Saori no les había negado ese derecho, simplemente no se acordó de ellos. Tatsumi forzó a Habu y los demás para que hicieran turnos de vigilancia, lo que ahondó las diferencias de los dos grupos, ya que esa exigencia no se la hizo a Seaya y a los otros. Los demás se sorprendieron al darse cuenta que el grupo de Habu hacía turnos de vigilancia todas las noches y un día Seaya y Yoga sorprendieron a Habu durmiendo en la caseta de vigilancia. Seaya quiso hacer las paces con él, pero de la manera más torpe. Lo despertó y le preguntó sus medidas para comprarle un uniforme. La intervención de Yoga impidió que las cosas llegaran a mayores. Habu se dirigió con el grupo hacia los jardines, casi de inmediato se dio cuenta dónde estaba el intruso. Espero que no cause problemas. Habu una vez golpeó a un paparazzi que le faltó el respeto, el resultado fue que le abrieron un proceso penal por agresión. Esos tipos saben hacerse las víctimas, pensó Habu. Por suerte Tatsumi no tuvo reparos en costear su defensa que al final lo exculpó. Vegeta había decidido irse, ese lugar no era tan interesante como creyó, pero en eso se dio cuenta, 5 personas se habían abierto rodeándolo sin que se percatara antes, no habían elevado su ki, cortándole la salida, a no ser que volara, sin esperar más se puso de pie. Habu miró al intruso y se acercó, no parece ni periodista ni paparazzi, ni siquiera tiene cámara, se sorprendió al ver su musculatura en ese traje ceñido. No tenía la corpulencia de Heki pero parecía mejor distribuida. Pero lo que más le sorprendió fue su mirada, no demostraba sorpresa o miedo, más parecía que el que pensaba infundir temor era él. ¿Quién eres tú? Identifícate, le gritó Habu, pero vio que este no decía nada. ¿Estás sordo? ¿No vas a contestar? Le preguntó irritado ante esa persona. Es que se te olvidó algo, le contestó el Saiyajin. ¿A qué te refieres? Se te olvidó decir por favor, señor, respondió Vegeta mirando a las personas que lo tenían acorralado. Este tipo no es un paparazzi definitivamente. Habu sonríe fieramente. De acuerdo, ¿puedes decirme tu nombre por favor, señor enano?, preguntó divertido. Mi nombre es ¿qué te importa, idiota?, le contestó Vegeta sin inmutarse. ¿Cómo te atreves a venir aquí y desafiarnos, hombrecito?, gritó Heki. Apártate, mastodonte, no pienso perder más el tiempo con ustedes,
dijo Vegeta harto que simples humanos lo detuvieran como si ellos fueran la gran cosa. Quizás si te parto la boca te enseñe a ser más respetuoso. Gruñó el caballero de oso mirando al intruso. Qué curioso, estaba pensando lo mismo, informó el Saiyajin mirándolo con superioridad. Geki no soportó más y lanzó su puño hacia el rostro de Vegeta. Fin del capítulo 3.